Buenos días, que Dios me los bendiga a todos en esta linda mañana. Espero que se encuentren muy bien de salud, usted y toda su familia. Le damos gracias a Dios por aquellos que me están viendo en vivo. Y le damos gracias a Dios por la tecnología moderna, que todo esto lo hace posible. Pero muy agradecidos con el Señor por este privilegio grande que Dios me da de poder predicar su santa palabra. Y también les pido disculpas por el domingo pasado. Parece que una vez más, parece que había estática en el mensaje. Entonces no estoy experimentando con el micrófono para ver cuál sería la mejor posición para que eso no pueda suceder. Lo bueno es que todavía se puede escuchar el mensaje y le doy gracias a Dios por eso. Muy bien, seguimos continuando nuestra serie en el libro de Colosenses, capítulo 3. Y hoy vamos a leer los versículos del 18 al 25. Pero me voy a concentrar en los del 18 al 21, porque es muy importante de entender muy claro los diferentes papeles que hay en la familia: el esposo, la esposa y los hijos. Algo que tenemos que enseñar en la iglesia de Dios acerca de los roles que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces, por eso el próximo domingo ya se acerca el día Pascua. Entonces, eso sería un mensaje ya no diferente de Colosenses, pero le damos gracias a Dios por este privilegio. Entonces, Colosenses 3, voy a leer del 18 al 25, pero nos vamos a concentrar hoy de los del 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oremos. Padre mi Dios, te alabamos y bendecimos su santo nombre. Mi Dios, reconocemos que la familia que usted nos ha dado, tenemos una gran responsabilidad. Gracias, mi Dios, por nuestro matrimonio. Gracias por los hijos que usted nos ha dado. Y mi Dios, que usted nos ayude a entender y saber cuál es el llamado de cada uno de nosotros. Esposos, esposas, padres, madres y hijos. Que usted, Señor, se manifieste en nuestras vidas y que podamos glorificar su santo nombre por medio de nuestro matrimonio y de nuestros hijos. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos una vez más en el capítulo 3, estamos viendo el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo,
que examinando qué debemos de quitar de nuestras vidas y qué es lo que debemos de poner. Y esto es algo muy, muy importante porque aún como creyentes hay una lucha interna. El viejo hombre siempre quiere tomar control, pero el nuevo hombre es el que debe de tomar control por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos aquí, vamos a ver pasajes muy, muy importantes que nos va a ayudar en nuestro matrimonio, nos va a ayudar siendo padres, madres, y para también a nuestros hijos. Y también que nuestros hijos vean la importancia de esto también, porque algún día ellos se van a casar, ellos van a ser mamás, ellos van a ser padres. Entonces, esa es una enseñanza para todos. Entonces, vemos que en el verso 18, es un versículo que ha sido muy controversial. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, siempre quiere ajustar las cosas a su conveniencia. El ser humano siempre tiene la tentación de querer ir más allá de las escrituras, siempre quiere dar su opinión y tenemos que tener cuidado porque hay una sola interpretación. Entonces, lamentablemente, verso 18 ha sido un versículo que lamentablemente muchos hombres se lo saben, no saben otros versículos de la Biblia, pero por una razón se ha memorizado el verso 18. Entonces vamos a ver qué es lo que significa el verso 18. Entonces, el verso 18 simplemente, Dios le está diciendo a la esposa que no someterse al esposo no significa que no seas igual. El Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre y eso no le quitó la deidad del Señor. Si ustedes se acuerdan, Colosenses 1:15 nos dice la palabra de Dios que Jesús es la imagen invisible de Dios. Que quiere decir que Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es espíritu. Nadie tiene idea de cómo es Dios. Pero lo vemos en la persona de Cristo, en el sentido del carácter y los atributos de Dios están en Cristo Jesús. Entonces, a Jesús someterse a Dios al Padre, eso no quiere decir que Jesús se hizo mucho menor que Dios. Aún todavía Jesús tenía el carácter y los atributos del Padre. Entonces, cuando Dios dice a la esposa que se someta a su esposa, no la está poniendo abajo, no está poniendo al esposo mucho más arriba que ella. Entonces, la palabra someterse quiere decir ponerse debajo, organizarse bajo alguien para un buen y apropiado propósito. No, gloria al Señor. Una vez más. Se trata de ponerse debajo, organizarse bajo alguien para un buen y apropiado propósito. Ya el próximo domingo sería el día de Pascua. Se puede imaginar, hermanos, si el Señor Jesús no se hubiera sometido a la voluntad del Padre de ir a la cruz del Calvario, de venir al mundo, de hacerse hombre de sangre y carne como nosotros, morir por nuestros pecados, aún no teniendo pecado. ¿Se puede imaginar si el Señor Jesús se hubiera rebelado? Si Él se hubiera puesto rebelde, si Él le hubiera dicho al Padre, no, lo siento Padre, eso no lo puedo hacer. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, aún se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, esposos, tenemos que tener mucho cuidado. Eso no quiere decir que nosotros tenemos más autoridad que la esposa, que le vamos a decir qué debe de hacer, que donde la esposa no tiene ni aún puede decir algo, no puede dar sus ideas, no puede dar su opinión. Tenemos que tener
mucho cuidado con esto. La gran calidad de esta palabra es que enfatiza la necesidad de apoyar. De apoyar. Eso quiere decir, querida esposa, hermana, usted, su llamado es de apoyar a su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo es el líder espiritual del hogar. Hermana, esposa, usted no es el líder espiritual de su hogar. Así Dios no lo ha puesto. Dios ha puesto al hombre, al esposo, para ser el pastor espiritual de su hogar. Entonces, esposas deben de apoyar al liderazgo de su esposo. Ese llamado que Dios le ha dado al esposo de ser el pastor espiritual, usted es de apoyar a su esposo. Usted no debe de tratar de ir más arriba de él, que usted sabe más que él, que usted tiene más conocimiento de él. Y quizás es verdad, quizás usted tenga más conocimiento de la palabra de Dios, pero acuerdo a la palabra de Dios, Dios ha ordenado que el esposo es el líder espiritual y su llamado es de someterse al liderazgo de su esposo. Dios la llamó para apoyar el liderazgo de su esposo. Entonces, esposas, cuidado de tomar decisiones grandes sin consultar con su esposo. Mucho cuidado de tomar esas decisiones muy sensitivas, decisiones que pueden causar problemas en su matrimonio, porque usted pensó, oh, no, yo soy la que tomo las decisiones, yo soy la que esto y lo otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, verso 19, muy interesante. Entonces, verso 18, Dios le dice a la esposa que se someta a la voluntad del esposo. Pero también, esposos, cuidado de no abusar de esto. Porque se ha visto donde esposos abusan del verso 18. Si quiere que su esposa se someta a lo que usted está haciendo, a lo que usted dice, entonces nosotros nos tenemos que someter a la palabra de Dios. Entonces, el verso 19, ahora mire lo que Dios le dice al esposo, y qué interesante que no da una explicación. Es una orden que Dios le da al esposo, y les dice, el verso 19, maridos, amad a vuestras mujeres. No da una razón por qué la debes de amar. Bueno, en otro texto, dice en Efesios, dice que amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, que es un amor sacrificado. Entonces aquí la palabra en el verso 19, la palabra amar en el griego, el lenguaje original es agapao o agapao. Esa palabra es el amor de Dios. Esta palabra quiere decir que el esposo deben de honrar, valorar, respetar, guardar, proteger a la esposa. Si el esposo que ama a su esposa, la va a valorar, la va a honrar, la va a respetar, la va a guardar, la va a proteger. Este es el amor que ama sin condiciones. Esto es lo que debemos de poner cada día. Esposos, esto no es algo que solamente lo hacemos cuando es el cumpleaños de la esposa, cuando es el aniversario de boda, no solamente cuando sea el día de los enamorados. Esto es una práctica que se debe de hacer todos los días. Y si somos sinceros, esta fue la promesa que hicimos a nuestra esposa cuando nos casamos con ella. Entonces, esto no debe de ser de ninguna sorpresa.
del verso 19. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, que Dios, y esto si hermanos, sinceramente, si amamos al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, también vamos a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y también Dios le dice al esposo en el verso 19, y no seas ásperos con ellas. Maridos, no deben de ser irritantes, amargos, resentidos o sarcásticos hacia sus esposas. Una vez más, aquí Dios nos está diciendo, hey, si su esposa le hace esto y lo hace aquello, nada de esto. La orden cuando Dios dice, maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí no hay una explicación o hay una excepción. Oh, pero si empieza a hacer esto, si empieza a hacer aquello, Dios no está diciendo eso. No importa que aun cuando la esposa no se someta al liderazgo del esposo, el esposo no debe de tratarla de esta manera, donde ahora le va a causar, le va a irritar, le va a causar amarguras, resentidos o ser sarcástico con ella. Si un esposo le dice algo que lastima, hermana, si su esposo le dice algo a usted que la lastima, porque las palabras cortan, ¿verdad? Las palabras duelen, cortan. Entonces es muy difícil para ella darle el apoyo que el Señor le está diciendo que le dé a nosotros. Entonces, ¿por qué a veces hay problemas en el matrimonio? Y sí, a veces por una razón, la esposa le quiere tomar el lugar al esposo. Quiere ser el líder espiritual del hogar. Y también hemos visto donde el esposo abusa de eso también. Que acuérdense, hermanos, que nuestra esposa es nuestra ayudante, es nuestra ayuda idónea. Ella no es la sirviente, ella no es la esclava, ella no es la que solamente va a limpiar, va a hacer esto, va a hacer aquello. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dios dice, ¿qué dice Dios? Y no seas ásperos con ellas. Entonces, que Dios nos ayude, porque también, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? Entonces Dios nos va a mandar disciplina. Dios nos va a castigar. Y además, hermanos, que acuérdese que nuestros hijos, ellos están viendo lo que es el modelo cristiano en el matrimonio. Ellos están viendo cómo funciona el matrimonio. Entonces, si hay conflicto entre mamá y papá, entonces ellos van a crecer con una falsedad acerca del matrimonio. O quizás va a seguir los mismos pasos de papá, seguir los mismos pasos de mamá. Y esto va a causar problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque eso fue todo lo que ellos vieron. Eso fue todo lo que ellos escucharon. Entonces, a veces en la consejería de matrimonio, a veces nos damos cuenta de eso, donde el esposo usa esa autoridad para demandar, para obligar, y ahora, claro, la esposa se siente mal, hay depresión, a veces se irrita, se enoja, y eso causa conflictos en el matrimonio. Y ahora, entonces hemos visto cómo Dios le habla al esposo, cómo Dios le habla a la esposa. Y ahora el verso 20
nos dice, ahora, a los hijos. Dios le dice a los hijos, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, no en algunas cosas, en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, hermanos, querido padre, querida madre, es aquí también donde tenemos que tener cuidado. Porque lo que le decimos a nuestros hijos, las reglas que le ponemos a nuestros hijos, deben de venir y tienen que venir de la palabra de Dios. Tienen que ser consejos bíblicos. Tienen que ser consejos que vienen directamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, el enemigo quiere destruir nuestro matrimonio, quiere destruir nuestros hijos. Los padres deben señalar a sus hijos que pueden agradar a Dios por su obediencia voluntaria a ellos. Dios dice, hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos te van a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos te van a aconsejar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si los hijos se someten, entonces Dios recibe esa ofrenda con mucho amor. Entonces, hijos, estamos hablando hijos de menores de edad, ¿verdad? Ya cuando son adultos, a veces quisiéramos decirles qué hacer y decirles qué deben de hacer, y ya no los podemos mandar, ya no los podemos decir, especialmente ya cuando empiezan, se casan, tienen familia. Ya padres ya no los podemos aconsejar, pero ya no les podemos decir, mire, como tu padre, como tu madre, tienes que hacer esto y lo otro. Hermanos, ya eso no se puede hacer. A menos, bueno, la única excepción es si siguen viviendo con usted, si siguen viviendo con los padres. Y esa es una regla que le hemos puesto a nuestros hijos. Mira, aquí siempre, esta es tu casa. Pero si decides vivir aquí, todavía van a haber reglas. Van a haber reglas, ¿por qué? Porque queremos glorificar el nombre del Señor. Y no, lo siento, no vamos a permitir esto y lo otro. No. Nada de eso. Esa es la única excepción. Entonces, Dios le dice a los hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, ¿por qué esto agrada a Dios? Porque, hermanos, preserva, hijos, estos preserva la paz en el hogar. Tenemos que ayudar a guiar a nuestros hijos a la luz de Cristo Jesús. Debemos de aún sin decirles a ellos, nuestra manera de cómo nos comportamos, nuestra manera de cómo vivir, le está diciendo a ellos, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. A veces nos portamos de una manera que le estamos diciendo a nuestros hijos, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Yo creo que todos hemos sido culpables de esto, donde por la manera de cómo nos comportamos, la manera como el esposo trata a la esposa, si hacemos algo contrario de lo que dice la palabra de Dios, le estamos diciendo a ellos, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Y yo creo que esto es algo que creo que todos hemos fallado en esa área. Entonces, ¿por qué esto agrada a Dios cuando los hijos obedecen a los padres? Porque preserva la paz en el hogar. Y estamos ayudando a nuestros hijos. Ellos se van a dar cuenta que, mire, aquí está la guía para nuestras vidas. Así como mamá y papá se someten a la voluntad de Dios,
Así los hijos, miren hijos, ustedes también lo pueden hacer. Y también esto les va a ayudar a nuestros hijos a tener respeto con las autoridades. Cuando se someten a los padres, cuando obedecen a los padres, cuando vayan a la escuela, se van a someter a los maestros. Se van a someter cuando empiecen a trabajar. Se van a someter a la ley de la tierra. Entonces, ve, hermanos, la importancia de mamá y papá, de esto de someterse uno a otro, de someterse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también le estamos enseñando a nuestros hijos cómo es el matrimonio cristiano, cómo es el papel del papá, del esposo, de la mamá, de la esposa. Y los hijos van aprendiendo, ellos van aprendiendo ahí. Entonces, si se someten a los padres, porque los padres lo están guiando a la voluntad de Dios, entonces cuando vayan a la escuela, van a respetar a sus maestros. Van a respetar las reglas de la escuela. Cuando ya empiecen a trabajar, sea la edad de 15, 16 años, no van a batallar para someterse a las reglas del trabajo. Cuando el supervisor le empiezan a decir, mira, haz esto y lo otro, claro que sí. ¿Por qué? Porque ya lo están haciendo en el hogar, pero se están sometiéndose a la palabra de Dios. Lo mismo con la ley de la tierra. Entonces, hermanos, ve, cuando nos sometemos, entonces cuando los hijos obedecen el ejemplo que le estamos dando, se van a dar cuenta que, debo de también ser así en la escuela. Debo de hacer así en el trabajo. Debo de hacer así también con la ley de la tierra. Si la ley de la tierra me dice tengo que usar el cinturón para manejar, me lo voy a poner. Entonces ve la importancia de someterse. No solamente unos a otros, pero someterse a la palabra de Dios. Nos dice en el verso 21. Y aquí es donde que Dios nos ayude, porque esto está como dividido. Les voy a decir por qué. Dice el verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Wow. Y yo sé padres, y he escuchado a padres decir que hay momentos, hermano, hay días que los quiero abrazar a mis hijos y hay días que les quiero dar sus garnatadas. Y que Dios nos ayude, porque no solamente los padres irritan a los hijos, pero también los hijos irritan a los padres. Entonces, que Dios nos ayude, porque aquí Dios nos dice, y una vez más, no use tu autoridad como padre, como madre, para cuidado, porque puedes destruir los sentimientos de los hijos. Entonces, en el verso 21, la idea es de no irritar, desanimar, insultar. Y yo sé que a veces, sí, como padre, a veces le decimos, creo que también hemos fallado en esa área, donde hemos hecho esto. Los hemos irritado, los hemos desanimado. Hay padres que le dicen a sus hijos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos el sistema de los grados van a 100%. Hay padres que le dicen a sus hijos, no me puedes traer algo, un grado menos de 90 o 95. Y le ponen esa presión a los hijos que tienen que sacar el mejor grado. Y si no sacan el mejor grado, ahí le están diciendo que eres flojo, eres un vago, que esto y lo otro. Y quizás la razón por qué sacó un 90, un 92, porque le echó gana.
estudió, se preparó y eso fue lo que sacó y ahí vienen los padres. No puedo creer, ¿por qué no sacaste un 100? ¿Verdad? ¿Qué estabas haciendo? Entonces vamos a tener que cortar la televisión, lo que ves en el teléfono. Y eso le causa desánimo. Hay que tener cuidado, quizás los hijos le han puesto ganas a sus estudios. Y es todo lo que han podido sacar, un 80, un 85, un 90. Y hay padres que vienen, ¿por qué no sacaste un 100? Y ya empiezan a criticarlos, y le empiezan a insultar y todo eso. Entonces la idea del verso 21, no de irritar, desanimar, insultar. Ahora, eso no quiere decir que no le llames la atención. Porque la disciplina se debe de hacer con el amor del Señor. La disciplina del Señor, acuérdense hermanos, que ¿por qué Dios nos disciplina? Para corregir lo que está incorrecto en nuestras vidas. Entonces, como padres, la disciplina debe de ser para corregirlos lo que está incorrecto. La disciplina es para que se den cuenta que a Dios no le agrada esto y para que no lo vuelvan a hacer, no con amenazas, sino que mira, eso es lo que Dios dice. Entonces no se trata que de agradarme a mí, hijos, se trata de agradecer al Señor. Y es ahí donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Sí, la disciplina es importante y una vez más, tenemos que tener cuidado con lo que es los extremos. Cuidado de evitar los extremos, donde son muy estrictos y el otro extremo es donde ni siquiera les llama la atención. Y lamentablemente esto ha sucedido aún en las escuelas públicas. Los maestros y se dan cuenta que en el hogar no hay disciplina. Uno se da cuenta lamentablemente, de cómo el niño se porta en la escuela, así se porta en el hogar. Entonces, que Dios nos ayude con esto. También el verso 21 nos dice, para que no se desalienten. Wow. Entonces, ¿cómo desanimamos a nuestros hijos? Yo creo que primeramente, cuando no les ponemos atención a ellos. Y estamos hablando cuando están pequeñitos. Muchas veces porque estamos preocupados con los problemas de la vida, con esto y lo otro, los ignoramos. Y esto causa desánimo. Cuando los hijos están pequeñitos, quieren la atención de mamá y papá. Y porque el trabajo, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer acá, ir aquí, ir allá. A veces hay padres que no le dan la atención a los hijos. A veces los hijos llegan de la escuela porque sacaron un 100. Mamá, no, lo siento, no te puedo atender. No, tenemos que ir aquí y allá. Y no, qué bueno, pero... Y esos son ejemplos de cómo uno no le pone atención a los hijos. Otra cosa de cómo padres desaniman a los hijos es de complacer a los hijos, que quiere decir que le dan todo lo que ellos desean. Hay padres que por culpabilidad, porque trabajan mucho, se creen que, bueno, si les compro el teléfono más nuevo, si les compro una televisión para que tengan en el cuarto, si le compro ahí un Nintendo, un PlayStation, le compro ropa fina y esto y lo otro. Entonces la idea es, bueno, porque no puedo pasar tiempo contigo, entonces te voy a dar todas estas cosas. Y en la profundidad de sus corazones, hermanos, los hijos prefieren
más la atención de los padres que todas estas cosas materiales. Y a los hijos empiezan con el tiempo, se dan cuenta de eso. Oh, prefieres darme esto y lo otro que en vez de darme tu tiempo. Y por eso, y con el tiempo, se desaniman. No podemos comprar el amor de nuestros hijos con televisores, teléfonos celulares, con ropa, con juguetes, con nada de eso. El peligro de esto es tarde o temprano. También le van a pedir la libertad. Si usted le está dando cosas para complacerlos, tarde o temprano les van a decir que le den libertad. Déjame ver lo que yo quiero ver. Déjame escuchar la clase de música que yo quiero escuchar. Déjame salir a la hora que yo quiera. Y eso, se desaniman, porque toda esa libertad les va a causar dolor. Y han habido hijos que le han dicho a los padres, ¿por qué me permitiste que yo hiciera todas estas cosas? Entonces que Dios nos ayude. Y también otra manera de desanimar a nuestros hijos cuando somos hipócritas. Como dije al principio, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Cuando le decimos, cuando compartimos la palabra de Dios con ellos y actuamos diferentes, entonces es ahí donde se van a desanimar. Cuando les hablamos de amar y respetar, pero cuando el esposo le falta el amor, le falta el respeto a la esposa y viceversa, ellos están viendo todo eso. Lo están escuchando. Y van a decir, no, son diferentes, mis padres son diferentes en la iglesia, pero en la casa, son muy diferentes. Y eso causa también desánimo. Otra cosa es que los comparamos con otros. Comparamos nuestros hijos con otro. Oh, sí, sigue teniendo esa mala actitud. Y vas a terminar como fulano de tal. A veces hasta usamos gente de nuestra misma familia. Oh, sí, sigue esos pasos. Como tu tío, como tu tía, como tu primo, tu prima. Ah, sí, sigue haciendo eso. Vas a quedar igual como ellos. Borracho, bancarrota, sin dinero, sin amistades, sin trabajo. Oh, sí, sigue así. Y vas a quedar igual como ellos. Y lo desanimamos. Yo sé, hermanos, que los hijos le causan a uno, saben los botones, ¿verdad? Los hijos saben los botones que hundir para enojarnos. Saben qué decir. Saben qué es lo que nos va a enojar y qué nos va. Y yo sé que cuando eso sucede, la tentación es de insultar. La tentación es de decirle a ellos, de hacer esa comparación. Y el otro lado de la moneda de eso es que hacemos todo lo contrario. Donde hacemos una comparación, donde decimos, ay, ¿por qué no eres como fulano de tal? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermano? Mira, saca buenas notas, es muy amable, es muy amoroso, es muy cariñosa. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como el fulano de tal en la iglesia? ¿Por qué no eres como él? ¿Por qué no eres como ella? Y hermanos, y eso causa también mucho desánimo. Y entonces que Dios, hermanos, que Dios nos ayude. Esposos, Dios nos ha llamado a ser el líder espiritual de nuestro hogar. Y eso no quiere decir que debemos de abusar. Dios dice, esposos, amar a sus esposas. Oh, pero hermano, usted no sabe cómo es. Eso no está en la Biblia. No es. Hermano, yo
yo le tengo que hacer esto y lo otro porque ella... Acuérdese, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Fue un amor sacrificado. Esposas, cuidado también. Usted, Dios la llamó para apoyar el liderazgo de su esposo. Usted no es la pastora de su hogar. Usted no puede ser el líder espiritual de su hogar. Dios llamó al esposo, a su esposo, a tener ese llamado. Y también hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Por qué? Porque nosotros como padres queremos lo mejor para ustedes. ¿Y cuál es lo mejor para ustedes, hijos? Aquí está. Está en la palabra de Dios. Lo vamos a aconsejar, lo queremos guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo sé que a veces no les van a gustar, no van a querer someterse, pero hijos, dice Dios, que a ustedes someterse, obedecer, esto le agrada. Esto le agrada a Dios. Y padres, mamá y papá, cuidado. Cuidado con desanimar a vuestros hijos de una manera que no van a querer saber nada de acerca de las cosas de Dios. Oremos. Padre mi Dios, una vez más, te alabamos y glorificamos su santo nombre. Mi Dios, ayúdanos a someternos a su santa palabra, mi Dios. Señor, hay muchos libros acerca del matrimonio, acerca de los hijos. Pero su santa palabra, mi Dios, es el único libro que contiene la verdad acerca del matrimonio, acerca de ser padres, acerca de los hijos. Y Señor, que usted nos ayude, que nos sometamos. Si nos tenemos que someter a alguien, es usted, Señor Jesús. Porque usted se sometió a la voluntad de Dios el Padre. Ayúdenos, mi Dios, a hacer ese ejemplo. Ayúdenos para hacer esa bendición para nuestras esposas y nuestros hijos. Y como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, mi Dios, que usted reciba toda la honra y la gloria en este día y para siempre. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Y como siempre, aquí estamos para servirle. Si usted necesita algo, necesita oración, por favor, nos puede llamar, nos puede mandar un mensaje. Si aún se tenemos que hacer una visita, también lo podemos hacer, claro, ¿no? Usamos la máscara y tenemos la distancia social, pero aquí, más les quiero decir que los amamos y que no deje que esto lo que está sucediendo, que no nos podemos ver. Sí se puede hacer. Entonces, hermanos, que pasen un día hermoso y que Dios me los bendiga.